Muy buenos días, queridos hermanos, qué gusto poder saludarlos. Es un placer poder compartir con ustedes un día más de este tiempo de oración con la Alianza Cristiana y Misionera. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar juntos en torno a la palabra del Señor y de esta herramienta preciosa que es la oración. Así que quiero invitarles a cerrar sus ojos e invocar el buen nombre de nuestro Dios en esta hora. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento porque te tenemos a ti al alcance de una oración. Y queremos reconocer que tú eres el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que con tu voz, que con tu palabra, Señor, ordenaste y todas las cosas fueron hechas y todas existen por ti y para ti. Señor, te bendecimos porque tú también hiciste al hombre, lo hiciste conforme a tu semejanza y a tu parecer. Bendito Dios, te damos gracias también en esta hora porque siempre has guardado y has bendecido a tu creación. Señor, lastimosamente el pecado del corazón del hombre nos ha llevado a vivir una serie de eventos y sucesos desagradables. Padre, y por esa razón en esta mañana nos acercamos a ti para suplicarte que tu oído esté atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Señor, porque somos frágiles criaturas, porque dependemos de ti enteramente para respirar, para vivir. Señor, y en tus manos están nuestros tiempos y nuestra vida. Suplicamos también, Señor, en esta mañana preciosa, que tu presencia se deje sentir entre nosotros en este día. Trae gozo, Señor, trae alegría a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, fortalezca nuestro corazón. Te ruego que tu palabra hable a la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios eterno, y que no vuelva vacía, sino que cause el efecto que tanto tú deseas en nosotros. Padre bendito, oro por cada uno de mis hermanos que se están conectando y que se van a conectar a lo largo de este tiempo de oración. Padre, tú conoces las peticiones, los deseos, los anhelos de cada uno de mis hermanos y tú sabes, Señor, la necesidad de ellos. Te ruego con todo mi corazón que conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu amor, a tu compasión por nosotros, seas tú proveyendo y asistiendo a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, acompáñanos en la lectura de tu palabra, lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos queridos, por este bonito día que el Señor nos da. Nuevas son cada mañana sus misericordias, su fidelidad es grande y estoy convencido, queridos hermanos, que Dios tiene cosas preciosas para cada uno de sus hijos. El simple hecho de levantarnos, aunque estemos enfermos, nada nos puede quitar el gozo de saber que nuestras vidas le pertenecen a Él. Nada nos puede quitar el gozo, queridos hermanos, de saber que su palabra bendita está en nuestra mente y en nuestro corazón y es lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a llevar de la mano por medio de toda circunstancia adversa y de manera especial por los momentos que estamos viviendo como nación, que a veces se convierte en un valle de sombras y de muerte. No olvidemos jamás que el Señor prometió estar con nosotros, aún en medio de los valles de sombras y de muerte. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios para leer el capítulo 12. Capítulo 12. De manera especial estaremos meditando en los versículos 1 al 13. Pero dice así la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace tiempo, dice aquí, hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra santificación, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Mis amados hermanos, este es uno de los capítulos más hermosos que nosotros podemos encontrar en cuanto a la dependencia del apóstol Pablo del Señor. Mis queridos hermanos, hay un detalle. Pablo está siendo cuestionado, Pablo está siendo duramente cuestionado en cuanto a su apostolado. Pablo está siendo cuestionado de que él no es un verdadero apóstol de Jesucristo, ha sido menospreciado por su presencia y todas estas cosas. Y hay un detalle interesante que nos llama muchísimo la atención. La palabra del Señor menciona estas palabras de Pablo, en las que se refiere a sí mismo en tercera persona como si se tratase de otra persona. Esto nos deja ver la profunda humildad y el convencimiento que tiene el apóstol Pablo de quién es él delante de Dios. Mis amados hermanos, lo interesante de esto es que Pablo nos revela algo que no nos había comentado antes, que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice él, no lo sé, ha estado en el tercer cielo, donde ha escuchado palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Algunos estudiosos sostienen que esto aconteció cuando el apóstol Pablo fue apedreado allí en Listra y fue dejado por muerto. No lo sabemos realmente, pero esa es una de las cosas que dicen los estudiosos de esta carta. Pero lo cierto es que Pablo ha sido llevado al tercer cielo y ha escuchado cosas que no les ha dado al hombre expresar. Esto sería suficiente motivo para que el apóstol Pablo se sintiera envanecido. Esto es suficiente garantía y es suficiente también credencial para entender que el apóstol Pablo verdaderamente es un enviado del Señor Jesucristo, porque eso es lo que significa apóstol. Ahora, dice el apóstol Pablo, de tal hombre me gloriaré, por eso habla de sí como en tercera persona, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y esto es algo fantástico, queridos hermanos, porque vivimos en un tiempo en que nadie quiere sufrir. Vivimos en un tiempo en que la propuesta del neoevangelio es un estilo de vida con Dios que no contempla para nada sufrimiento, no contempla para nada aflicción. Es un falso evangelio, es una forma tan inadecuada de hablar de Jesucristo porque no es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Recordemos que el discípulo no puede ser superior ni mayor que su Señor, y si a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron y fue rodeado de quebrantos, nosotros no tenemos por qué alarmarnos si en algún momento somos visitados por la aflicción, por la prueba, porque así también fue afligido nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero abordar algo que creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido. Hemos orado por tal o cual situación y no hemos recibido la respuesta que nosotros esperábamos. El apóstol Pablo dice, versículo 7,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque ese es uno de los grandes peligros del corazón del hombre y de manera especial de un siervo de Dios, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El aguijón era un palo que tenía un pedazo de metal en su punta para el que iba arreando los bueyes en la tarea del arado. Cuando el buey solía dar coces, cuando el buey solía patear, entonces pateaba justo ese aguijón y por supuesto generaba un dolor inmenso que lo llevaba a sujetarse a la voluntad del arriero. Ahora, queridos hermanos, el apóstol Pablo nos menciona esto. Me fue dado un aguijón en mi carne, ¿sí? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a esto, queridos hermanos, se han dicho tantas cosas. Se ha dicho que se trataba de los ojos, otros han dicho que se trataba de seguramente alguna enfermedad como la artritis o el reumatismo. Otros sostienen que se trataba del sufrimiento infligido a Pablo por parte de los judíos y judaizantes de aquel entonces, porque nosotros leyendo las Sagradas Escrituras vemos que Pablo llegaba, hablaba en las sinagogas e inmediatamente los judaizantes venían y alborotaban el pueblo. No sabemos a ciencia cierta porque el apóstol Pablo no lo dice, pero es un mensajero de Satanás, eso sí nos lo dice, que tiene el propósito de abofetearlo para mantenerlo como al buey, sujeto a la voluntad de su Señor. Ahora, mis amados hermanos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué hombre como el apóstol Pablo? La Biblia nos dice que este hombre recibió su apostolado de una manera extraordinaria. Cuando iba camino a Damasco, le salió al encuentro el mismísimo Señor Jesucristo resucitado en potestad y gloria para llamarlo al apostolado. El apóstol Pablo recién conoce a Jesucristo y le dice: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? ¡Qué transformación formidable! Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 20. Inmediatamente después de haber recibido la vista, Pablo se encuentra predicando a Jesucristo, al cual antes él perseguía. Luego él nos narra esta situación interesante que ha estado en el tercer cielo. Aparte de eso, nosotros vemos un ministerio extraordinario en el apóstol Pablo, cuando este joven llamado Eutico cae desde la ventana y lo levantan muerto. Pablo ora y ese muchacho es revivido. Bueno, hay una serie de cosas extraordinarias en la vida del apóstol Pablo. Y de pronto lo vemos nosotros orando por este aguijón en la carne que por supuesto le infligía mucho dolor, sufrimiento, angustia. Pero resulta que la respuesta es no. La respuesta de parte del Señor es: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta del Señor Jesucristo ha sido esta. ¿Qué es esto, queridos hermanos? En primer lugar, mis amados hermanos, Pablo está defendiendo su apostolado delante de acusadores que menoscaban el ministerio de Pablo por su apariencia física, porque no es como Apolos, por un sinnúmero de razones. Pero el apóstol Pablo está dejando en claro quién es él en Cristo Jesús. Nada de qué avergonzarse en Cristo Jesús. Por supuesto que tiene la autoridad apostólica y dice algunas cuantas cosas sin entrar de lleno a la plenitud de la grandeza. Y entendamos bien esto, características de un verdadero apóstol de Jesucristo, las credenciales que el apóstol Pablo presenta. El apóstol Pablo en esta carta nos habla de los peligros que él ha corrido en el proceso de su apostolado, en el cumplimiento de esta tarea. Ha sido 5 veces azotado, ha recibido 40 azotes menos 1, 3 veces ha sido azotado con varas, apedreado, náufrago. ¿Qué más? En caminos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y desnudez. En otras palabras, las cartas credenciales del apóstol Pablo son sufrimiento en la causa del Señor Jesucristo. No tiene un gran jet privado, no tiene una mansión de $3 millones. Es un hombre que no tiene nada de esas cosas, pero tiene algo que es superior a todo lo que es terrenal, material y perecible. Tiene
al poderoso Espíritu Santo de Dios. Y él ha sido llamado de manera extraordinaria. Yo no creo, queridos hermanos, que haya apóstoles como el apóstol Pablo el día de hoy. El apóstol Pablo es alguien extraordinario. Realmente Dios se manifiesta en este hombre que era perseguidor de la iglesia. Dios se manifiesta en este hombre que llevaba a los creyentes a la mismísima cárcel y si era posible hasta la muerte. Dios se glorifica en la debilidad de este hombre. Le es necesario saber cuán importante es padecer por la causa de Cristo. Son las palabras con las que inicia su llamamiento al ministerio. Y ahora el apóstol Pablo nos cuenta algunas cosas extraordinarias que han sucedido en su relación íntima con Dios. Y dice, bueno, para que todas estas cosas no se me suban a la cabeza y ande por allí yo inflado de orgullo y envanecimiento, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Si era enfermedad, si eran conflictos, si eran problemas, si eran manifestaciones espirituales, yo no lo sé, queridos hermanos, sería especular todas estas cosas. Porque Pablo no nos dice ciertamente qué era, lo que nos dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para mantenerlo humillado delante del Señor. Él ha pedido que esto sea quitado. El Señor le ha dicho, no, vas a tener que sobrellevarlo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo a continuación, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es ningún pecado ser débil, no es ningún pecado estar sufriendo por la causa de Cristo, no es ningún pecado ser pobre porque en medio de la pobreza se manifiesta la gracia poderosa de Dios, es en medio de la enfermedad donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios sanando enfermos, levantando a los caídos. Es entonces cuando nosotros podemos ver lo grande del poder de nuestro Dios en medio de nuestra pequeñez, de nuestra insuficiencia, cuando llegamos a nuestros límites y sentimos que ya no podemos más. Es allí cuando se manifiesta el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, es hermoso vivir en esa situación. ¿En qué sentido? Porque hermanos, cuando yo tengo dinero en mis bolsillos, no tengo que estar clamándole a Dios porque tengo hambre. Simplemente meto la mano a mi bolsillo, saco el dinero, compro un pan, compro queso, compro carne, lo que sea. Realmente no pasa nada. Pero cuando llega la hora de comprar la comida y no tengo dinero, queridos hermanos, no me resta más que doblar mis rodillas e invocar al Dios Todopoderoso. Y hermanos queridos, Dios todavía sigue obrando, llevando a sus cuervos con alimento para el sustento de sus amados hijos. Dios hace cosas extraordinarias cuando nosotros llegamos a nuestros límites. Y créanme, amados hermanos, es en medio de esos límites cuando nosotros vemos la gloria de Dios derramándose en nuestras vidas. Así que no se sienta mal porque usted es un pastor o porque usted es un hermano que no tiene una casa de 3 millones, porque eso no es tener fe, queridos hermanos, eso es tener cuestiones materiales. Yo prefiero que en medio de la pobreza se derrame abundantemente el poder sobrenatural de Dios para que cuando yo pensaba que no iba a comer este día, fue cuando mejor comí, porque fue de la mano de mi Señor, de mi Maestro, de mi Padre Celestial, que recibí todo lo que necesitaba hoy. Esto no es una apología ni a la mendicidad, ni a la pobreza, ni a la indiferencia al trabajo. No, al contrario, es cuestión de exaltar la grandeza de mi Señor. Ahora, fijémonos nosotros en este detalle. Dios es soberano sobre las peticiones que nosotros podamos presentarle ahí. Ya de ahí que, hermanos queridos, por favor, yo sé que de pronto pueden pensar diferente a mí, pero queridos hermanos, eso de decretar, de declarar, cuando Dios es soberano, ¿quién como el apóstol Pablo le dice, Señor, quítalo de mí? Y el Señor le dice, no. Pablo no dice, yo declaro que el aguijón en la carne me es quitado, yo decreto que el aguijón en la carne me es quitado. No, él va, se presenta delante del Señor, suplica, ruega, y el Señor le dice, no, no lo voy a quitar. Por mucho que tú digas lo que digas, si Dios quiere forjarte en medio del quebranto, de la humillación y del dolor, para hacer de tu vida algo mucho más precioso, no importa quién ore por ti, si Dios ha decidido, Él lo va a hacer. Así que Dios puede permitir que nosotros pasemos por momentos en que nuestra fe va a ser templada por el fuego de las pruebas, de las adversidades, pero no es con un propósito negativo, al contrario, con el propósito que de nuestra fe resulte mucho más valiosa que el oro después de esas experiencias que son tan duras y difíciles. Queridos hermanos, los propósitos de Dios son buenos para con nosotros, aunque los procesos y las circunstancias que rodeen esos propósitos sean duros.
estén rodeados de sufrimiento. Pero si el Señor quiere formarnos en medio de ese sufrimiento, bienaventurado todo aquel que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado Job, que padeció, y no nos dice la Biblia cuánto tiempo duró ese padecimiento, pero lo que sí sabemos es que fue terrible. Y el gran Job pudo resistir y no atribuyó a Dios de propósito alguno en todos los procesos que él estaba siendo sujeto para su perfeccionamiento. Al contrario, mantuvo su integridad delante del Señor. Así que yo me alegro cuando Dios le dice sí a mis oraciones, y cuando Dios resuelve decir no, pues bendito sea su nombre, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Que ustedes creen que es fácil. No es fácil. Pero es allí donde radica la profundidad de la relación con Dios. Cuando yo le digo, Señor, hágase tu voluntad, así como mi amado Señor Jesucristo dijo en el huerto del Getsemaní, no como yo quiero, sino como tú, mi Señor. ¿Me explico? Ahora, el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Estas son las grandes paradojas, como dice Agit Fernando, un gran autor. El gozo en el sufrimiento. Dos cosas que se mantienen firmes allí. Me gozo en las debilidades, no en las fortalezas, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Bendita paradoja, queridos hermanos, bendita paradoja, porque aquí se construye el carácter firme y templado de un verdadero creyente. Hermano, yo no necesito abundancia de riqueza para sentirme gozoso en mi Señor. Bendita la hora en que esto fue escrito para que nosotros aprendamos que también podemos gozarnos en medio de la escasez, porque es allí donde se manifiesta la poderosa mano de Dios. Me he hecho un necio, dice el apóstol Pablo, en gloriarme en haberles contado todas estas cosas. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. A ustedes no les costó nada mi ministerio. Perdonadme este agravio, es lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, me gozo en las debilidades. Ciertamente vivimos tiempos difíciles, amados hermanos. Estos últimos días recibimos noticias que no son tan agradables. El incremento de los contagios del COVID, tanto en Quito, en Guayaquil, como en diferentes ciudades de nuestro país. Pastores amados que han partido a la presencia del Señor, familias que han perdido a sus seres amados. No son noticias que nos guste escuchar. Pero lo que sí podemos decir con firmeza es que en medio de estos momentos podemos nosotros también gozarnos, porque es en medio de las debilidades en que se manifiesta la multiforme gracia de Dios, el poder sobrenatural de su Santo Espíritu actuando en nosotros, para ayudarnos a pasar por medio de estos momentos de valles de sombras y de muerte. Ánimo, querido hermano, querida hermana que usted me escucha en esta hora. Yo quiero animarle en el amor del Señor. Hermano, hermana, en la profundidad del conocimiento de Dios usted podrá ver las cosas de una manera distinta, una perspectiva divina, viendo las cosas que están complicadas como parte de los propósitos de Dios para nosotros, para su iglesia, para que la iglesia se vuelva a Cristo, para que la iglesia se vuelva a la palabra, para que nosotros podamos crecer en esa comunión perfecta con Él. Dios nos ayude ciertamente a lograr ese nivel de madurez en el que podamos gozarnos en medio de las debilidades. Bien, queridos hermanos, vamos a nuestro tiempo de oración y les invito a orar por las siguientes peticiones. Primero, por el cuerpo de Cristo, su iglesia, que podamos todos nosotros ser fieles al Señor en todo tiempo, en la palabra, en la comunión con Él, en la obediencia al diezmar y ofrendar, contribuyendo así para la expansión del reino de Cristo. Por los casos de los niños desaparecidos que continúan suscitándose mayormente en localidades de costa y sierra. Por las actividades evangelísticas que vienen realizando las iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en estos tiempos que es tan necesario, queridos hermanos. También por las gestiones que deben realizar los bachilleres del país para el ingreso a las universidades del Ecuador. Muchos de nuestros hijos están en eso. Por el sustento económico diario para las iglesias, sus pastores, ministros encargados, misioneros y demás siervos del Señor. Que Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y por supuesto, mi amado hermano, déjeme sus peticiones. Para mí es un placer poder orar por sus peticiones. Por favor, escríbalas en los comentarios que están abajo. Un saludo cordial a todos mis hermanos. Yo leo sus
peticiones, sus saludos. Les envío un abrazo fuerte en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, mis amados hermanos. El Señor está con nosotros y eso es más que suficiente. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana nos gozamos, nos regocijamos en tu palabra, porque en medio de lo oscuro que vivimos en este tiempo, en medio de las dificultades y adversidades, en medio de las enfermedades y muertes, en medio del temor, Señor, tú resplandeces entre nosotros con tu bendita palabra, dejándonos en claro que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, Señor, somos más que vencedores. Padre Santo, queremos elevar nuestro clamor en esta mañana por la iglesia tuya, para que podamos todos ser fieles a ti en estos tiempos en que la escasez y las limitaciones pueden llevarnos a pensar en la mezquindad. Señor, que podamos ser fieles a ti en la obediencia a tu palabra, en la comunión los unos con otros. Señor, que podamos ser fieles en nuestra generosidad por medio de nuestros diezmos y ofrendas para el sustento de tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque de esta manera también el reino de los cielos se engrandece en esta tierra. Padre, oramos también por los casos de niños desaparecidos que nos preocupa mucho en nuestra nación. Padre Celestial, protege a nuestros niños. Oh Señor, ten misericordia y guarda a nuestros niños de todas estas cosas malignas y perversas que están aconteciendo. Oramos por la niñez del Ecuador. Oramos, Señor, por un avivamiento que alcance a nuestros niños, Señor, para que ellos caigan cautivos de justicia, de pecado y de juicio y alcancen la salvación en Cristo Jesús. Señor, que como iglesia nosotros nos movamos en el alcance de nuestros niños, Padre Celestial, para que no sean solo evangelizados, sino discipulados, y ellos también gocen de la gracia tuya. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oramos por la niñez del Ecuador. Oramos también, Padre Celestial, en este momento por las diversas actividades evangelísticas que se realizan por medio de cada una de las iglesias en la Alianza Cristiana y Misionera. Sierra, costa y oriente, Señor. Ruego con todo mi corazón por los pastores de la Alianza, Señor, porque tú preserves la salud y la vida. Oh Señor, tu palabra dice: hiera al pastor y se dispersarán las ovejas. Sé que algunos pastores han fallecido. Mi Señor, ten misericordia. Consuela a sus familias, Señor. Consuela a la iglesia y levante hombres que te crean, Señor, que te teman, que tiemblen ante tu palabra, para que hagan la tarea del ministerio de manera acertada. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús para que muchos alcancen la salvación por medio de la predicación de tu palabra, Señor, en nuestras iglesias. Asimismo, oramos, Señor, por los nuevos bachilleres del país. Padre Celestial, a veces el futuro se lo ve tan oscuro. Te ruego en el nombre de Jesús que de estos bachilleres algunos resuelvan de todo corazón prepararse para el santo ministerio. Señor, pero el llamado lo haces tú. Te pido, Padre Celestial, por estos jóvenes que se acaban de graduar. Te ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que muchos de ellos escojan el servirte a ti, capacitarse en el Seminario Bíblico Alianza, Señor, para servirte cada vez mejor. Y oramos también, Señor, por el sustento económico de las iglesias de la Alianza. Padre, ciertamente muchos hermanos han perdido sus trabajos, pero el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Señor, si somos fieles en lo poco, somos fieles en lo mucho. Señor, ayúdanos a ser fieles con el sustento para las iglesias de la Alianza. Padre, que cada hermano, cada hermana, conforme haya sido prosperado, dice tu palabra, pueda separar con amor y en adoración su ofrenda y su diezmo para ti, Señor. Provee para las necesidades de los pastores, ministros encargados y misioneros y demás siervos del Señor que dependen de tu iglesia. Suple todas estas necesidades, Padre Celestial. Y en esta hora, Padre bendito, en el nombre de Jesús, oro por la Junta Directiva Nacional, por los hermanos de la oficina de la Iglesia Nacional, de los ministerios que tiene la Alianza. Ruego, Padre Celestial, porque tu gracia, tu poder sea guardando a nuestros hermanos, librándolos de esta enfermedad, para que puedan continuar velando por tu iglesia. Así también, Señor, quiero rogar en este momento por las peticiones que mis hermanos están apuntando en este momento. Oh Padre Celestial, clamo por los enfermos en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor,
que si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, tú lo harás, Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesús, con nuestra fe puesta en tu bendita palabra y en el poder sanador que tú tienes, clamamos, Padre Santo, por mis hermanos que están enfermos. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, reprende toda enfermedad, Padre Santo, derrama sanidad de lo alto, levántalos, Padre, conforme a tus planes y propósitos. Señor, glorifícate en la debilidad del cuerpo, Señor amado, y haz tu obra, mi Señor bendito, como nadie más lo puede hacer. Te ruego por los médicos, enfermeras que están en este momento luchando contra esta enfermedad. Padre bendito, en el nombre de Jesús, protégelos, Padre Celestial. Guárdalos de esta enfermedad. Asimismo te ruego, Padre, por los maestros que enseñan desde sus casas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Oro también, Señor, por los hermanos que están teniendo problemas en sus hogares. Señor, con sus hijos, ten misericordia, Padre Santo, y trae paz a sus hogares. Por los que tienen problemas económicos y deudas que cubrir, Señor, y hay escasez de dinero, Padre, pero no hay escasez de fe. En el nombre de Jesús de Nazaret clamamos, haz provisión, Padre Celestial, para cubrir esas tarjetas de crédito, ese arriendo, Señor, lo que sea que haya que cubrir, en el nombre de Jesús, Señor, haz provisión. Te ruego por mis hermanos que están fuera del país, te pido tu bendición por ellos también, Padre Celestial. Y también oramos, Señor, por el culto del día de mañana. Te ruego con todo mi corazón que poder de lo alto sea derramado sobre cada iglesia, sobre cada pastor, cada siervo que llevará tu palabra, Señor. Y que sea un tiempo de bendición y de salud, Padre Celestial. Te amamos, mi Señor, te bendecimos, te adoramos y damos gracias por tus favores y misericordias, porque hay poder en el santo nombre de Jesús, en quien oramos para gloria y alabanza de tu nombre. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, que tengan un maravilloso día agarrados del Señor, de su bendita palabra, que disfruten de la presencia del Señor el día de hoy. Dios los guarde, mis hermanos.